Trump mandó remover a Nicolás Maduro del poder en Venezuela. ¿Qué piensan los venezolanos sobre la intervención de Estados Unidos? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Bienvenidos a La Plaza de Todo, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública: economía política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. ¿Qué implica ser alguien que defiende los derechos humanos en Venezuela? ¿Cómo describirías la vida diaria en tu país? Miguel, empiezo haciendo una buena aclaratoria de que soy de ese grupo afortunado que ha hecho activismo por los derechos humanos en Venezuela, pero no ha sido perseguida directamente. Ella es una activista venezolana en pro de los derechos humanos, que por razones de seguridad mantendré en el anonimato. Respondo un poco a esta pregunta, sin embargo, sí me parece muy importante aseverar las condiciones de todos los activistas y defensores, no solamente de derechos humanos, sino también periodistas, también personas que trabajan en partidos políticos o que han tenido algún momento vínculo con partidos políticos. Para todos nosotros es muy complicado estar en Venezuela porque justamente el sistema ha llegado a un punto de arbitrariedad en el que sin tener que existir una persecución directa, eh, las fuerzas policiales, hay como un estado policía muy presente. Y, y hay muchísimos puntos de control en las vías principales de las ciudades y hay muchos puntos de control en carretera entre una ciudad y otra. Y el nivel de arbitrariedad ha llegado al punto en el que los funcionarios se sienten con la potestad de detenerte y decirte que quieren revisar tu teléfono solo porque sí, y si consiguen cosas de algún tipo de pronunciamiento de tu vida privada, o sea, incluso en conversaciones de WhatsApp, en el que tú menciones algo en contra de Maduro o algo a favor de María Corina Machado, ya inmediatamente con eso les sirve para poder extorsionarte. A veces estas situaciones terminan llevándote a la cárcel, a veces muchas otras situaciones sencillamente es, ay, mira, eres opositor, te vamos a dejar ir si me das $500. Sin embargo, en los últimos tal vez 2 años, desde inicios de 2024 y luego exponencialmente después de las elecciones de 2024, el 28 de julio, la represión ha incrementado hasta tal punto en el que cualquier persona que ejerza algún tipo de actividad que pueda ser percibida como de disidencia o incluso que muy a nivel personal hagas publicaciones o tengas una opinión que contraríe al gobierno, ya de una vez estás en riesgo en Venezuela. Muchos despertamos el 3 de enero con la noticia de que a raíz de una intervención militar, el ejército de Estados Unidos había atacado Caracas, Venezuela, y sustraído a Nicolás Maduro de su territorio. Para muchos gobiernos y especialistas en derecho internacional, la incursión norteamericana en Venezuela es claramente violatoria de su soberanía y sienta un precedente peligroso. Lo único que importa en el mundo es la ley del más fuerte. Pero al mismo tiempo, muchos venezolanos celebraron la captura de Maduro por la posibilidad de que esto implique el fin del chavismo y el regreso a la democracia para el país sudamericano. Al cabo de 2 semanas desde estos acontecimientos, creo que quedan más preguntas que certezas. Ya quitaron a Maduro, pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar en Venezuela? ¿Y qué implicaciones tendrá esto para el resto de América Latina? Arrancamos la octava temporada de La Plaza de Toro con un episodio doble, donde trataremos de entender mejor esta complicada situación. En la primera parte nos centraremos en lo que implica para Venezuela, mientras que en la segunda nos enfocaremos en las repercusiones sobre el resto de América Latina. El manejo de la información aplicado a las ciencias sociales nos va a dar un mundo más equitativo. Como profesor del Tecnológico de Monterrey, busco encender en otros mi pasión por la investigación. Conocer y entender los datos, crear modelos e idear algoritmos te da la facultad de impactar en las grandes problemáticas sociales. En mis clases tengo la oportunidad de involucrar a mis estudiantes en casos reales, dándoles visión y herramientas para incidir en el diseño de políticas públicas.
El Tecnológico de Monterrey me da la facultad de aplicar la tecnología en el estudio de las ciencias sociales y poner todo este conocimiento al servicio de la humanidad. Mi compromiso con mis estudiantes es que el día de mañana ellos puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad a través de datos, de evidencia y de investigación. Lograr que cada estudiante encuentre esa pasión por la transformación es tener facultad de impacto. Es una mezcla de emociones. Yo soy abogada y he dedicado mi trayectoria a estudiar Derecho Internacional y como abogada yo desearía que no hubiésemos llegado, como abogada y como ciudadana, yo desearía que no hubiésemos llegado a esa situación. O sea, fue en verdad como un shock. Desearía mucho que no hubiese tenido que llegar a esto. Fue incluso sorprendente en el sentido de que sí habíamos pasado ya más de 100 días con presencia de botes, bueno, con presencia militar de Estados Unidos, tanto casi en la frontera del Caribe y haciendo ataques tanto en el Caribe como en el Pacífico, que mataron a más de 100 personas, que por cierto son ejecuciones extrajudiciales, ojo, o sea, estas son personas que no, se dice que eran narcotraficantes, pero no hubo ningún juicio para determinarlo. Y aún así, la expectativa de que hubiese un crecimiento o una escalada, perdón, de la reacción de Estados Unidos era algo que yo pensaba que no iba a pasar. Pero era así como ese tipo de escenario que se sentía casi que imaginario. Y me costaba mucho imaginarme cómo sería eso. Y cuando pasó, sentí mucho miedo y creo que estuve muy en ascuas, pero veía que no, parecía que no se reportaban fatalidades. Y creo que el momento cumbre fue como 3 horas después cuando sale el comunicado de Trump, de Truth Social, que dice que se había llevado a Maduro. Y ahí sentí, y no voy a negarlo, alivio. Alivio y miedo. La preocupación de la incertidumbre de lo que puede pasar cuando ataca a tu país el ejército más poderoso del mundo y la tranquilidad de saber que el dictador que ha oprimido a tantos compatriotas ya no está en el poder, aunque haya sido removido de la peor manera posible, aunque se haya ultrajado la soberanía del país. Porque ¿qué es la soberanía o el derecho internacional cuando suenan a palabras vacías? Como persona creyente del derecho internacional, esto me cuesta mucho. Pero a mí me aterra mucho lo que estamos viviendo en este momento, la incertidumbre que generó esta actuación de Estados Unidos, me aterra, sí, o sea, me aterra, me parece de alguna forma como indeseable, pero es que de verdad deseamos no llegar hasta ahí. Pero me aterraba muchísimo más la idea de que Maduro estuviese en el poder para siempre. Y eso me aterraba porque sí podía pasar, porque podemos ver el ejemplo de Cuba, de cómo el derecho internacional también les falló. Y a nosotros el derecho internacional nos falló. Nos falló en el momento en el que hemos, wow, es que en verdad no sé qué no ha hecho la oposición venezolana para intentar recuperar la democracia de forma democrática. Pareciera que al decir que hubo una violación digamos, como dice Claudia, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, como que si se estuviera legitimando que Maduro es el líder legítimo del pueblo, y eso no es el caso. Bueno, mi nombre es José Ramón Morales Arilla, yo soy economista, doctor en políticas públicas y profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Entonces, ahí hay bemoles en ese argumento, pero aún si se concediera ese punto, ¿no? La verdad es que la ley internacional también debería defender los derechos humanos y civiles de los venezolanos, ¿no? Está la responsabilidad de proteger, que es un principio establecido en la legislación internacional también. Y los venezolanos venimos, después de haber intentado todas las vías democráticas, institucionales, digamos, elecciones, protesta, tal, y lo que se respondió a eso fue desde adentro con represión y desde afuera con inatención, ¿no? Como que ese no es mi problema, digamos, y después de que se cumplieron desde la perspectiva de la oposición venezolana todas las llamados a la atención internacional y a de las instituciones multilaterales para que actuaran sobre el caso venezolano en defensa de los derechos humanos de los venezolanos y nada se hizo, para los venezolanos es algo como muy chocante este argumento de que esto viola el derecho internacional y tal, porque
esa rasgadura de las vestiduras por ese derecho internacional, desde la perspectiva de los venezolanos, lo que nos dice es que, o sea, el derecho internacional es algo que no nos protege a los venezolanos de Maduro cuando viola nuestros derechos humanos, pero sí protege a Maduro de las consecuencias de violar nuestros derechos humanos. Y si esa es la visión del derecho internacional, muy difícilmente vas a encontrar venezolanos que tiren una lagrimita por el derecho internacional desde esa perspectiva. Muy difícil. Sí, ahorita el derecho internacional tiene una pregunta muy fuerte abierta sobre el tema de Irán. Están empezando a salir evidencia de la grotesca represión de los iraníes en general y de las mujeres en particular. Y bueno, ¿qué va a ser el derecho internacional? ¿Este es un derecho internacional que defienda a los iraníes o que defienda al régimen iraní de las consecuencias de violar los derechos humanos de los iraníes? En ese sentido se ha intentado realmente todo. Y en el sentido democrático de elecciones se ha intentado el revocatorio y me acuerdo que fue una corte penal la que declaró que no se iba a poder hacer el revocatorio a pesar de que se hicieron todas las solicitudes de firmas. Yo personalmente me acuerdo que estuve horas frente haciendo una fila en el CNE para poder solicitar justamente este mecanismo constitucional. Se intentó también ganar más gobernaciones para poder tener entonces control a nivel ejecutivo territorial. Eso no funcionó porque el gobierno justamente creaba como sistemas paralelos que le quitaba el poder a los gobernadores de oposición. Se intentó recuperar el Parlamento, se ganaron las elecciones en 2015 y entonces el Tribunal Supremo de Justicia le quitó sus competencias y creó una Asamblea Nacional Constituyente. Se ha intentado no ir a elecciones, que fue lo que se hizo para 2018, se intentó luego, justamente como las elecciones no fueron legítimas, decir que había un gobierno interino y que el presidente de la Asamblea Nacional era entonces el presidente de Venezuela. O sea, ya tuvimos un presidente paralelo, también tuvimos no ir a elecciones y también tuvimos ir a elecciones, ganarlas, probarlas y que no pasara nada. Entonces, yo misma me estoy justificando en el por qué sentí alivio cuando vi que una fuerza extranjera se llevó a Maduro, porque ya yo sentía que que no nos quedaban más opciones. Y de verdad, al fondo de mi corazón, yo desearía que la diplomacia sí nos hubiese servido, porque a mí me preocupa realmente el precedente que esta acción causa. Es muy difícil justificar la legitimidad de una intervención militar en términos del respeto al derecho internacional, pero tal vez pueda ser más tolerable si el resultado de esta es algo que mejore sensiblemente la vida de las personas del país atacado. Nicolás Maduro ya no está en el poder en Venezuela. Sin embargo, este ataque norteamericano no ha representado un cambio de régimen. Quedó al frente del gobierno Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Maduro, y el gobierno de Trump no parece estar muy preocupado por una transición a la democracia. Es más, de manera burda y cínica, Trump indicó que Estados Unidos, entre comillas, administraría Venezuela presionando a Rodríguez a hacer lo que ellos quisieran. Dijo que los norteamericanos serían recompensados con acceso al petróleo venezolano. ¿Es factible que Venezuela pueda regresar a ser una democracia funcional? ¿O solo esta intervención le dará más petróleo a Estados Unidos? Al volver, en la Plaza de Toro. No le cambies. Durante muchos años el problema del golf en México no fue el golf, fue el acceso. No sabías qué campos existían, a quién llamar, si podías jugar sin ser socio o cómo reservar. En GoGolf estamos quitando esas fricciones, abriendo puertas y creando un nuevo mercado digital para que jugar golf sea tan simple como encontrar, reservar y jugar. Si quieres saber más, entra a gogolf.mx. La remoción de Maduro del poder en Venezuela abre distintas posibilidades para ese país. Hay un escenario optimista donde esto acelera un cambio de régimen que permite a los venezolanos regresar a la democracia, pero al mismo tiempo hay un escenario más pesimista, donde los que están actualmente en el poder se reacomodan en la nueva relación con Estados Unidos, hacen algunas concesiones económicas y no hay democracia. No es claro qué camino seguirán, pero me parece pertinente analizar ambas implicaciones. Pero creo que el principal argumento que nosotros queríamos hacer en ese artículo era
establecer los motivos por los cuales la analogía que se hace recurrentemente en el contexto norteamericano de la situación venezolana a la situación de Irak o Libia, ¿no? De que esto va a terminar generando como una guerra civil o conflicto o algo por el estilo, que esas analogías estaban como erradas. Están escuchando nuevamente a José Morales Arilla, venezolano, profesor del TEC de Monterrey, que hace poco más de un mes escribió junto con Ricardo Hausman de Harvard una columna para el New York Times donde analizaban las implicaciones de un ataque estadounidense a Venezuela. ¿No? Si tú ves los resultados electorales, digamos, la elección primaria que llevó a la elección de María Corina como líder de la oposición, es una elección en la que ella ganó 92% del voto. Entonces, no, digamos, no hay métrica empírica de polarización o de fragmentación, que si uno de los grupos tiene 92%, entonces el resultado es fragmentado o polarizado, ¿no? No solo eso, sino que luego el país tuvo la oportunidad de votar y en 70% de los votantes, ojo, que estos son votantes después de que le negaste el derecho al voto a más de un cuarto de la población que migró y a 3 millones de venezolanos que no permitiste o no facilitaste su posibilidad de registrarse, ¿no? Y son venezolanos jóvenes que más bien tienden a tener una vocación al cambio. Pero a pesar de eso, los votantes que hubo en Venezuela tuvieron, digamos, hubo un voto de 70% a favor de la oposición, ¿no? La oposición ganó por más de 40 puntos. Fue un resultado, por poner una analogía cercana, digamos, no sé si cercano hasta mayor de la mayoría que sacó Claudia Sheinbaum aquí en México, ¿no? Entonces imagínate, imagínate el grado de problema social que habría en México si ese resultado no es reconocido, ¿no? José nos argumenta que la mayoría del país quiere un cambio de régimen como lo mostraron en julio de 2024. Las elecciones presidenciales más recientes en Venezuela fueron descaradamente alteradas por parte del régimen de Maduro. Los resultados oficiales mostraban anomalías estadísticas que hacían prácticamente imposible esos números. Además, la oposición desplegó una importante estrategia territorial para contabilizar y mostrar los resultados computados en cada casilla de votación. Esos resultados discrepaban enormemente de los oficiales e indicaban que el ganador de la presidencia había sido Edmundo González, el candidato seleccionado por María Corina Machado, una vez que ella fue impedida de postularse por una disposición autoritaria del gobierno de Maduro. Pero Edmundo González nunca pudo tomar posesión. Y año y medio después, tampoco pareciera que la intervención estadounidense está encaminada a que esa oposición pueda hacerse del poder en Venezuela. Hay un escenario donde el chavismo intenta reacomodarse con Delcy Rodríguez al frente, sin tener que entregar el control total del poder. ¿Este escenario es algo temporal o pudiera ser un equilibrio político sostenible? Yo soy Rafael Che, soy analista y socio para Signum Global Advisors y jefe de la oficina para la Ciudad de México. Básicamente lo que hago son pronósticos geopolíticos y de política para la región de América Latina y mercados emergentes. Es una gran pregunta y en pocas palabras te diría sí, creo que este sistema es sostenible al menos en el corto plazo. Para mí lo que pasó hace unos días en Venezuela fue lo siguiente. La administración de Trump tenía un objetivo claro que era remover a Maduro y tenía unos lineamientos claros de cómo hacer eso, que era no tener una presencia fuerte militar en Venezuela, reducir el número de posibles asesinatos en la operación lo más que se pudiera cercano a cero y quitar a Maduro de su posición. Pero realmente, al menos en el presidente Trump, al comandar esta operación, yo no creo que él tenía un objetivo mucho más allá que ese y objetivos de democratización quedaron muy relegados para Venezuela. Y esto básicamente lo que creó post-Maduro y que estamos viendo en estos días es para mí un equilibrio muy estable entre Washington y Caracas, donde es simplemente transaccional, donde los Estados Unidos lo que quieren son concesiones económicas, empezando con el sector petrolero, y donde el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez simplemente quiere sobrevivir. Y para eso están dispuestos en seguir la línea de la administración de Trump. Ahora, si me preguntaras por qué creo que este equilibrio es tan estable, te diría por tres razones sencillas. Uno, porque el presidente Trump no está demandando cambios de democratización sobre Venezuela. Dos, porque el gobierno de Elcy Rodríguez está dispuesto a acomodar las demandas
económicas que el presidente Trump está haciendo. Y tres, que Delcy Rodríguez tiene la capacidad para controlar el interior, el nuevo gobierno venezolano, que es básicamente el mismo régimen. Y la gran capacidad que ella tiene es que ella sigue en control de lo que en ciencia política a veces le llamamos el spoil system. Ella controla los recursos para básicamente controlar la élite militar y política del chavismo. Entonces creo que eso es lo que estamos viendo ahorita en Venezuela. La advertencia de Rafael permite aterrizar esta discusión, porque en los días posteriores a la captura de Maduro había mucho optimismo de que, al descabezar su gobierno, sería el fin del chavismo. Conforme pasan las semanas, queda más claro que los cambios políticos en Venezuela estarán intrínsecamente ligados a los incentivos que tenga el gobierno de Trump. Si a ellos les conviene que haya un cambio de régimen y no solo un cambio de gobierno, probablemente así será. José Morales Arilla, nuevamente. Finalmente, el problema actual y el problema de que sea una acción unilateral es que entonces no hay garantías de que la dirección después de la acción tomada en el proceso político sea una de reconstituir de la forma más rápida posible el hilo constitucional venezolano, sino una que se dirige a la vocación de quien toma la decisión unilateral, ¿no? Y entonces ahora se abre la posibilidad de negociar en distintas direcciones, una de las cuales puede ser, pero no necesariamente va a ser, la redemocratización del país. Y entonces ahora la atención o la situación está en qué es lo que va a exigirle Trump al régimen. Y entonces pareciera que la atención se está yendo en cooperación en temas económicos asociados al sector petrolero y cooperación quizás en temas de narcotráfico. Pareciera que en esas prioridades está quedando muy de lado la necesidad de, digamos, hacer cumplir el mandato de la elección del 28 de julio del 2024, que es la que ganó la oposición con 70% del voto, y está quedando muy de lado la orientación democratizadora de esto, ¿no? En teoría hay unos esfuerzos para liberación de presos políticos que en teoría iban a ser cientos muy rápido y la verdad es que han sido muy pocos versus las expectativas que habían. Este es el peor escenario, este status quo. O sea, como que si persiste este escenario de Delcy Rodríguez en el poder, es decir, básicamente las mismas figuras del régimen de Maduro en el poder, con Estados Unidos solamente pidiendo beneficios económicos y no haciendo más presión por gestiones democráticas o poniendo una fecha para poder justamente acabar con este periodo de transición que ellos mismos dijeron que era temporal. Pero si esto se prolonga demasiado, es un escenario y hasta el punto en el que se estabiliza de forma conveniente este Rodrigato, le han dicho así, o sea, como que esta administración de los Rodríguez, esto es un riesgo de que se quede así la situación en la que justamente los venezolanos quedamos sin agencia y quedamos como que sin ver reales beneficios de nuestra condición. Este es el principal riesgo para los venezolanos, que sigan con la heredera de Maduro, sin democracia y además deban entregar concesiones petroleras a las empresas estadounidenses. Pero dentro de ese escenario pesimista, hay que considerar también los incentivos de las petroleras. No es tan fácil que una empresa invierta miles de millones de dólares sin garantías de que el gobierno del país no les va a expropiar por tercera vez. Irónicamente, en la lucha por la democracia venezolana, las petroleras extranjeras pudieran ser aliadas. No hay ninguna discusión sobre libertad de expresión y no represión a la oposición. No hay ninguna discusión sobre el retorno de la oposición política exiliada al país. Y lo más importante es que si se tomó la decisión de que esto no va a ser un retorno o un hacer cumplir de la elección de Edmundo González del 28 de julio, sino que eventualmente termina en una nueva elección, no hay indicios de que se esté priorizando la definición de un calendario electoral. Entonces, si tú me dijeras, no, es que mira, esto va a ser un número de meses de transición ordenada en el cual el país entra en un proceso de perestroika y que termina con una elección y en el medio hay un proceso de verdad y reconciliación y justicia transicional y amnistías y todo lo que tú quieres. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos firmamos ese acuerdo y que la oposición firma ese acuerdo. Pero
Lo preocupante es que eso no, por lo menos desde una perspectiva pública, uno como analista lo que ve es que no está en la mesa de las principales prioridades. Entonces, si yo soy una empresa petrolera, si yo soy las empresas petroleras a las que le estás pidiendo que hagan front-loading de inversión de 100.000 millones de dólares, y el principal miedo es que me expropie alguien que ya me expropió, que fueron las expropiaciones al sector petrolero energético en Venezuela del 2006-2007, y la única garantía es que Delcy está con esta espada de Damocles, pero que esta espada de Damocles empieza a expirar en 10 meses. Si no hay un cambio estructural a esa situación, yo no voy a invertir, porque es muy probable que la garantía de que no me expropien, que es la espada de Damocles, deje de estar mucho antes de que yo recupere la ganancia de las inversiones que tengo que hacer. Entonces, desde la perspectiva de las empresas petroleras, tú necesitas algo mucho más estructural y creíble. Entonces, claro, en el corto plazo, para eso, María Corina sería mucho mejor partner, porque María Corina es quien es. Ella es liberal en lo económico. Ella no quiere expropiar porque piensa que expropiar está mal y no es lo que quiere para el país. Entonces, en el muy corto plazo, tener ese liderazgo da mucha más credibilidad. Y entonces yo creo que las empresas petroleras deben estar un poco frustradas con que no sea que la agenda de la democratización no esté en el set de prioridades de Trump. La intervención militar estadounidense en Venezuela es el capítulo más reciente de una historia llena de turbulencias en las últimas décadas. Es un país que ha transitado de una democracia funcional, pero corrupta y desigual, a un régimen dictatorial que expulsó a muchos de sus ciudadanos por querer tener una vida mejor. Donde un líder carismático y con amplio apoyo popular fue capaz de concentrar en torno a sí todos los poderes del Estado ante la miopía de una oposición beligerante que trató de derrocarlo más a través de boicots y protestas radicales que de cauces institucionales. Un ejemplo paradigmático de los riesgos de que tenga tanto poder sin contrapesos un gobernante. No habrá recursos que alcancen para compensar la ineficiencia de tantas decisiones, ni instancias suficientes que protejan las libertades de tantos abusos. Es incierto lo que pueda pasar en Venezuela hacia adelante, pero por ello le agradezco enormemente a nuestros invitados del día de hoy por ayudarnos a tratar de comprender mejor los claroscuros de esta situación. En la segunda parte de este episodio, analizaré con Rafael Che las posibles implicaciones que esto tiene para México y otros países en América Latina. La próxima vez, en la Plaza de Toro. Con esto llegamos al final de este episodio de la Plaza de Toro. Muchas gracias por acompañarnos y dedicar parte de tu día a escucharnos. Recuerda que todas las recomendaciones bibliográficas y referencias mencionadas las encuentras fácilmente en la descripción de este episodio, en tu plataforma favorita o en nuestro Substack, donde también podrás leer la transcripción completa del episodio. Si disfrutaste esta conversación, ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este episodio con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Para no perderte ningún episodio futuro, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o Podbean buscándonos como La Plaza de Toro. Me encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario o reseña en tu plataforma preferida. Para mantenernos en contacto, puedes seguirme en Twitter como @MiguelAngelToro o en threads de Instagram como @MiguelToroRYV. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.